Hola chicos, hoy vamos a estar trabajando la parte práctica de la unidad de física eléctrica que tiene que ver con construcción de circuitos, ¿sí? Entonces vamos a mencionar, por ejemplo, qué es un circuito simple, qué es un circuito complejo y qué combinaciones de resistencias eléctricas se pueden hacer que le dan nombre a un determinado circuito. Entonces vamos a empezar mencionando cuáles son los elementos básicos de un circuito. Entonces aquí tenemos una representación donde observamos una batería, ¿sí? Que pues en términos para nosotros hablar de circuito representa el voltaje del circuito. También le llamamos fuente, entonces es la fuente de energía para poder que este circuito esté en funcionamiento, ¿sí? Entonces aquí está nuestra fuente o batería o voltaje. Además necesitamos una resistencia eléctrica que pues puede ser una resistencia como la que conocemos de un circuito eléctrico. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, puede ser un bombillo también hace las veces de una resistencia eléctrica y obviamente hablamos de la corriente eléctrica. Entonces la representamos aquí por medio de los cables de conexión que hacen que mi circuito esté completamente cerrado, ¿sí? Entonces esos son mis tres elementos: el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. Aquí tenemos una representación un poquito más en un circuito, la batería. Aquí tenemos los cables por donde circula la corriente eléctrica, la resistencia que también es un bombillo, y aquí tenemos adicional un switch que pues nos permite abrir o cerrar el circuito. Cuando está abierto quiere decir que está interrumpido el camino, así que no está funcionando, y si lo cierro quiere decir que nuevamente habilito el funcionamiento de mi circuito, ¿sí? Entonces estos son mis tres elementos. A este tipo de circuito se le conoce como un circuito sencillo. ¿Por qué? Porque tiene una sola resistencia en él. Tiene una fuente, tiene una resistencia y pues los cables que hacen la determinada conexión entre la fuente y la resistencia. Esto es un circuito sencillo. Bueno, vamos a hablar del primer elemento del circuito, que es la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se define corriente eléctrica o cuál va a ser el concepto que vamos a trabajar aquí? Bueno, inicialmente corriente eléctrica la vamos a trabajar con la letra I mayúscula, ¿sí? En algunos textos se encuentra como intensidad de corriente eléctrica. Entonces la letra con la que se representa es con la I mayúscula. Se mide en amperios. Recuerden que es una unidad fundamental, una de esas 7 unidades fundamentales, que es amperios con la letra A mayúscula. Y la definición que trabajamos es flujo de electrones por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces es la cantidad de electrones que circulan por una unidad de tiempo determinada. Si revisamos un poquito las unidades en este caso, entonces pues si yo hiciera una ecuación, ¿verdad? Dijera que corriente es igual al flujo de electrones o flujo de carga o número de cargas por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces si miramos las unidades en esta ecuación, me quedaría que la carga, recuerden que la estamos representando con unidades de Coulomb, y el tiempo en unidades de segundo. Quiere decir que Coulomb segundo a la menos 1 es equivalente a un amperio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una representación de la fuente de poder, que es la batería. Aquí se observa el signo positivo, entonces de este lado es el número, el signo negativo, y sabemos entonces que cuando el circuito está cerrado va a haber movimiento de esos electrones libres a través de los cables de conexión. Entonces, ¿cuál es la dirección? Bueno, recordamos que dice flujo de electrones, entonces esperamos que los electrones eh, sean atraídos, ¿cierto?, hacia eh, el otro extremo. Entonces, estando los electrones
concentrados en la parte negativa, cuando se cierra el circuito, pues ellos van a hacer sentir atracción por la parte positiva y va a empezar ese desplazamiento a través de los cables, ¿sí? Aquí estamos viendo la dirección del movimiento de los electrones, donde van como por esta línea rosadita y llegan finalmente a este sector, ¿sí? Entonces esto aquí es un movimiento de electrones. Hay algo que se conoce como la dirección de la corriente convencional. Entonces, pues los electrones se mueven en este sentido, atraídos hacia la parte positiva, pero cuando hablamos de la corriente convencional, en algunos ejercicios se plantea ese concepto, es la dirección contraria a la que se mueven los electrones. Entonces yo tendría que en el ejercicio identificar hacia dónde va la dirección del movimiento de los electrones y la dirección convencional de la corriente sería en sentido contrario, ¿sí? Eso lo miraremos más adelante. Entonces nuestro primer concepto, corriente eléctrica, letra I mayúscula, unidad amperio. ¿Cómo se define? Flujo de electrones, número de electrones por unidad de tiempo. ¿Listo? Continuamos. Segundo miembro o elemento de un circuito, el voltaje. Ya vimos que voltaje también se puede llamar como diferencia de potencial. También hay otro concepto como fuerza electromotriz. Todo eso es lo mismo o una abreviatura que se llama FEM, que es lo mismo de decir fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces tenemos voltaje, diferencia de potencial, fuerza electromotriz, todos representan lo mismo. Se miden voltios, ya lo estuvimos viendo, ¿cierto? La vez pasada trabajamos en esto. Es en voltios. Aquí está la representación pues básica en un circuito que es una batería. Y aquí hay una idea como para entender qué representa eso o por qué se le llama también fuerza electromotriz, ¿sí? En traducción sería como la fuerza que pone a mover a los electrones. Entonces, este ejemplo me gusta, me ayuda a entender un poco el concepto. Entonces tenemos, por ejemplo, dos bandejas en las que quiero que el agua pase de una a la otra, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, miren que pues si los pongo aquí por una conexión, empieza a fluir el agua hasta acá, pero llega un momento, por ejemplo, cuando ya el nivel del agua está por aquí, por el orificio, deja de fluir, ¿cierto? Ya no fluye más, entonces no fue eficiente en el sentido en que no pude pasar toda el agua de este recipiente 1 al recipiente 2. ¿Cómo sí se podría hacer eso? Bueno, miren lo que tendría que hacer. Si yo creo un desnivel, una diferencia de altura entre estos dos recipientes, pues el agua va a fluir mucho mejor del recipiente 1 al recipiente 2. Entonces eso es lo que hace más fácil que fluya el agua, ¿sí? Entonces haciendo esa similitud con el movimiento de los electrones, yo tengo que crear una diferencia de potencial entre el extremo positivo y el negativo para que ellos puedan fluir más fácilmente de un punto a otro del circuito, ¿sí? Aquí hay una representación, por ejemplo, que dice acá menor fuerza, tenemos una fuerza pequeña que sería como la flecha, impulsa menos cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, si mi potencial es pequeño, puedo impulsar un determinado número de electrones, pero si yo aumento la fuerza, pues puedo empujar más electrones, es decir, que si yo tengo un voltaje mayor, va a haber mayor desplazamiento de los electrones en el sistema, ¿sí? Algo así. Entonces aquí está la representación como del desnivel que se crea entre los dos polos, el positivo y el negativo, para que pueda fluir constantemente el movimiento de electrones. Y aquí está como la representación entre una lucha entre cargas negativas y cargas positivas. Este es como si fuese el extremo negativo de la batería y este es el extremo positivo. Entonces, cuando yo cierro el circuito, estas cargas positivas ejercen esa fuerza de atracción sobre los electrones y los jalan hacia él, ¿sí? Entonces, por eso el voltaje también se conoce como fuerza electromotriz. Entonces yo pongo eso y entre mayor sea el valor
del voltaje que yo esté conectando al circuito, mayor va a ser la fuerza con la que esos electrones van a desplazarse, ¿sí? Algo así más o menos como para poder entenderlo. Claro que esto sería como en la práctica, porque ya entendimos el concepto cuando estudiamos voltaje, ¿cierto? Y lo representamos como el trabajo por unidad de carga que se hace sobre una carga de prueba para desplazarla de un punto a otro, o la energía potencial por unidad de carga que se hace para desplazar una carga de un punto a otro. Entonces ese sería el concepto como teórico y aquí lo veríamos un poco más práctico, ¿sí? Siguiente concepto. Entonces tenemos la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, aquí hay que tener cuidado en no confundir. Entonces, la resistencia es una propiedad que lo tienen todos los cuerpos, obviamente unos más que otros, y por eso hay una clasificación de los cuerpos que ahorita mencionamos, y es pues una oposición al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces miren que ahorita hablamos de corriente y dijimos flujo de electrones, pero hay una propiedad de los cuerpos que se llama resistencia eléctrica y se opone a ese flujo de electrones a través del sistema. Entonces aquí por ejemplo tenemos una esfera que está cargada positivamente y aquí tenemos una que está neutra. Si yo pongo un material conductor entre ellos dos, pues va a haber distribución de carga, va a fluir de un cuerpo a otro, va a haber ese contacto eléctrico entre los cuerpos y se da esta relación de cargas. Recuerden que la carga se conserva, el principio de conservación de la carga, así que pues si habían 6, ahora deben seguir siendo 6 repartidas entre los cuerpos que están en contacto. Pero si me voy a la última situación en la que entre ellos pongo una barra que es aislante, pues no va a pasar nada, no fluye nada. ¿Por qué? Bueno, allí nos ayuda a entender un poquito el concepto de la resistencia eléctrica. Un conductor se caracteriza porque permite gustosamente, por decirlo así, el flujo de electrones libres. Es decir, que su resistencia o su oposición al flujo de corriente es mínima, ¿sí? Por eso es un buen conductor. Pero un aislante es todo lo contrario. Se opone con muchísima mayor resistencia a ese flujo de electrones, tanto que pues se considera que es un material por donde no hay flujo de electrones libres, entonces por eso lo llamamos nosotros un aislante. Aquí está esta representación que mencionamos en la unidad pasada o al inicio de la unidad, lo que era un aislante o malos conductores, un conductor, y pues ahí surgió el concepto como de superconductores, y lo que son los semiconductores que están como en esa mitad, ¿sí? Dependiendo de si yo modifico alguna de sus propiedades físicas, puedo llegar a convertir un semiconductor en un conductor regular, ¿sí? La resistencia se mide en ohmios, se representa con la letra omega mayúscula y puede representarse en un circuito como vimos ahorita con bombillos o algo que también se conoce como resistencia eléctrica, pero se suele llamar resistor como para no confundirlo con la propiedad, ¿sí? La resistencia eléctrica es la propiedad, resistor eléctrico es el material. Entonces aquí están los bombillos, esto es lo que llamamos el resistor, que pues de pronto ustedes han tenido la oportunidad de verlo, que tiene varias lineecitas, básicamente son como cuatro lineecitas de colores y cada color representa un valor para poder calcular cuánta resistencia eléctrica tiene ese material. Aquí hay una representación en circuitos, a veces se usan cajitas, a veces se usan dientes, a veces se usan estos cuadritos, entonces aquí tenemos ya un resistor o una resistencia, recordando que referimos al material que conectamos en el circuito, que tiene unas lineecitas. Entonces, como les dije, básicamente tiene 4 líneas y cada línea representa un valor para poder calcular cuánto es su resistencia eléctrica. Generalmente la forma de leerlo, hay que saber leerlo. Entonces la forma de leerlo es desde aquí y esta es la última línea. Generalmente la última línea tiene colores plateados
o dorados, ¿sí? Entonces uno primero toma la resistencia, ubica cuál es esa línea dorada o plateada y enseguida pues la pone, ya sabe que esa es la última línea que va a leer. Entonces esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y por último dejo esa línea dorada o plateada, ¿sí? Que representa la tolerancia o el margen de error en el valor. Entonces yo puedo estimar un valor con esos números y si yo lo mido con un multímetro, yo comparo como que cuánto es el margen de error que hay entre el valor teórico y el valor experimental y si se pasa del valor de la tolerancia que me da ese elemento, pues quiere decir que la resistencia no me sirve para funcionar, para trabajarlo ahí, ¿sí? Entonces, miren el orden de los colores. Tenemos aquí negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Esto es más o menos como el orden aquí del arco iris. Entonces nos podemos guiar un poquito en el orden de los colores. El número de las bandas va desde 0 a 9. Es el mismo número tanto para la banda 1 como para la banda 2. Y la banda 3 se le llama multiplicador. Entonces pues si es 0 es como si fuera 10. Y el número, miren que en la banda 1 y 2 es 0, entonces es como 10 a la 0, pero 10 a la 0 es 1. En la segunda sería como 10 a la 1, esto sería 10 a la 2, que es 100, 10 a la 3, que es 1000 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces en realidad la banda, sea 1, 2 y 3, representa los valores del 0 al 9, solo que la banda 1 y 2 es el número y en la banda 3 es 10 elevado a ese número. Vamos a hacer el ejemplo que aparece aquí en pantalla. Dice que la primera banda es negro. ¿Cómo sé yo el valor de la resistencia? Entonces yo coloco acá. Resistencia es, bueno, negro, rojo, verde y esto es como un plateado, ¿sí? Primero vamos a hacer aquí la representación de los colores. Entonces el negro está en la primera banda. ¿Qué color es, qué número es el negro? 0. El rojo, ¿qué número es el rojo en la segunda banda? Es 2. El verde ¿qué número es? Es 5, pero está en la tercera banda, o sea que debería ser 10 a la 5. Y el plateado, cuando está en la última, es una tolerancia del 10%, ¿sí? Entonces, ¿cómo expreso yo ese valor de resistencia? Entonces yo voy a colocar 0, 2 por 10 a la 5 ohmios más o menos 10%. Pero 0, 2, pues en realidad es 2, ¿sí? Entonces esto es como construcción del número 2 por 10 a la 5 ohmios más o menos 10%. ¿Listo? De esa forma se construye el valor de la resistencia. Ese sería el valor teórico. Yo me iría a un multímetro y comprobaría ese valor que estoy obteniendo allí. Vamos a borrar acá. Y vamos a hacer otro ejemplo cortico. Entonces imagínense que tengo ahora una resistencia que tiene café, violeta, naranja y dorado, ¿sí? Entonces vamos a buscar qué número representa en cada color. Entonces el café en la primera banda es 1, el violeta en la segunda banda es 7, el naranja es color 3, pero está en la tercera banda, o sea que sería 10 a la 3. Y el dorado representa un 5% de tolerancia. Entonces, ¿cuál es el valor de la resistencia? Primer número 1, segundo número 7, multiplicador, entonces por 10 a la 3, tolerancia más o menos 5%. ¿Ven? Sencillo, ¿sí? Entonces, la primera banda es el primer dígito, la segunda banda es el segundo dígito, así que aquí me construye el número 17.
La tercera banda es el multiplicador, entonces por 10 a la 3. Y la última banda representa el margen de error, que lo da en porcentaje, más o menos 5% en este caso, ¿sí? Ahora, otra cosa, esto es una tabla que no aparece en el cuadernillo, es una tabla que hay que aprenderse. Aquí están pues el orden de los colores, lo pueden aprender por el orden de los colores. Hay una palabra que sirve como para aprendérsela. Voy a escribirla aquí. Vamos a ver si me acuerdo. Aquí está. Una forma de aprendérsela, yo sé que ustedes han utilizado ese método para aprenderse muchas cosas. Entonces yo construyo la tabla haciendo este orden de colores. Ne, carona, va, vi, gris, bla. Ne, carona, va, vi, gris, bla. Yo me lo aprendí. Ne, carona, va, vi, gris, bla. Y empiezo a escribir ne. Entonces digo, ne es negro. Ne, ca es café. Ne, caro es rojo. ¿Sí? Na, entonces naranja y amarillo. Va, entonces esto es verde y azul. Ne, carona, va. Vi, gris, bla. Entonces aquí es violeta, gris y blanco. Entonces ahí tienen una forma de aprenderse el orden de los colores y ya saben que los números irían desde 0 hasta el 9. Primera banda, segunda banda, la tercera banda es 10 ala, ese número. Y la tolerancia para el dorado y el plata, entonces dorado 5, plata 10%. ¿Sí? Entonces ahí tienen un método para memorizar el orden de los colores y determinar cuánto es el valor de la resistencia del resistor que tengamos en el circuito.